Muy buenos días, amigos y hermanos, les saludo con la paz de Cristo este día domingo para llegar a ustedes con la reflexión de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de San Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 18. Esta reflexión de este día le he puesto por título El leproso de Samaria. Dice la escritura así: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? En este pasaje vemos un grupo de 10 leprosos, pero hago una pregunta de inicio. ¿Cuántos de nosotros no hemos experimentado algún día circunstancias que nos han llevado, nos han orillado a vivir, a estar separados de quienes amamos, a estar alejados de aquellos que entrañablemente apreciamos? Las circunstancias en nuestras vidas, por nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nos llevan en un momento a vivir separados de quienes amamos y de quienes también nos aman. En esta circunstancia, este grupo de leprosos, vamos a ver que en el tiempo antiguo, de primera parte, la lepra es símbolo o representaba el símbolo del pecado. Para esto, estos leprosos vivían en circunstancias muy penosas, deplorables, de forma muy desagradables. Eran personas que por su situación tenían que vivir aislados y confinados fuera de la ciudad y alejados incluso de los suyos. De este grupo, 9 eran judíos, pero 1 era de Samaria, era el leproso de Samaria. Estas situaciones del pecado y estas circunstancias de la lepra en estas personas, en este tiempo se creía precisamente que la lepra era la paga por un terrible pecado que habían cometido. No había en este tiempo cura alguna para la lepra, no había manera de que fueran sanados, sino solamente a través de un milagro que solo Dios podía hacer. Y aquí se presenta y se manifiesta Jesús, nuestro Señor poderoso, demostrando que Él era el único que tenía el poder para limpiar al más pecador o leproso, sin importar cuál terrible fuere su mancha de pecado. Y quiero mencionar algunas características de la lepra y su comparativa con el pecado hoy en día. Te menciono que la lepra de inicio era muy contagiosa, una enfermedad demasiado contagiosa, a lo cual ninguna persona estaba dispuesta, ni los familiares siquiera, de estar cerca de una persona con lepra. Así hoy el pecado también infecta al ser humano, y el pecado engendra pecado, el pecado se transmite, y por alguna razón en nuestras vidas, nuestro alrededor, el pecado lo contamina, igual que en este tiempo lo hacía la lepra en todos los entornos sociales. También la lepra invadía a la persona poco a poco iba siendo invadida, iba avanzando esta enfermedad. Así el pecado, cuando llega en un momento a nuestras vidas, poco a poco no se detiene y no conoce misericordia, sino hasta destruirnos totalmente. La lepra desfiguraba al enfermo, destruía su cuerpo totalmente, era extremadamente letal en ese entonces. El pecado también es algo que desfigura y poco a poco destruye y corrompe la figura que Dios hizo en el hombre y en la mujer. La lepra
también insensibiliza el tacto. La lepra en este tiempo llevaba al enfermo a no sentir dolor, a no darse cuenta de qué manera partes de su cuerpo eran desmembrados, su piel desgajada, porque perdía la sensibilidad. El pecado hoy en día cauteriza la mente. El pecado destruye tu vida. El pecado separa al pecador de su familia y lo aleja también de Dios. Se acostumbra la persona a vivir en situaciones de problema que lo hace tan insensible que no se da cuenta de qué manera ni cuándo su familia y su vida empezó a terminar hecha pedazos. La lepra separaba al leproso, dije, de sus seres queridos. Así también el pecado nos aísla y nos separa y rompe las relaciones de los demás por nuestras actitudes, nuestros pensamientos y nuestra manera de vivir, que no es ni moral, ni ética, ni socialmente aceptable en algunas circunstancias, porque aparte de naturalmente vivir confinados y ser identificados como personas que transmitimos lo malo o de alguna manera corrompemos el entorno, terminamos por causa del pecado separados de todo y de todos. Quiero decirte que en un punto del camino, en este paso entre Samaria y Galilea, estos leprosos, un encuentro con el Señor, cambió radicalmente su vida. Esta mañana quiero decirte que cuando ellos salieron a su encuentro, que así dice la Escritura, imaginar la desesperación de estos hombres de salir gritándole a Jesús que los sanara, porque vivían en una angustia constante y en un quebranto totalmente. ¿Por qué? Porque vivían confinados, fuera, separados de su familia, alejados de la sociedad, vistos como una basura más, viviendo en un dolor emocional, en una situación espiritual mal. Cuando en un momento Jesús pasa cerca de su aldea, ellos no pierden esta oportunidad y Jesús lo que hace es mandarlos al templo para que el sacerdote, quien certificaba la sanidad y daba testimonio de la sanidad en estos hombres, podía entonces decretar en ellos la absolución de ya no permanecer más separados y confinados a morir aislados. Luego, cuando estos 10 hombres reciben su sanidad, pasa algo inesperado, pero hoy en día vivimos muchos bajo estas mismas circunstancias. 9 de ellos corrieron desesperadamente a ver a su familia. Quizás 9 de ellos pensaron en hacer proyectos de vida. 9 de ellos volvieron a alegrarse y a regresar a donde un día desesperadamente a lo mejor quisieron vivir desenfrenadamente. No digo que estaban desesperados por pecar, porque era una situación que ellos ya habían experimentado, sabiendo que en este tiempo la lepra representaba quizás un castigo por un pecado fuerte, pero sí de alguna manera el volver al Señor, el agradecerle al Señor, el pensar en que Jesús les había sanado, ya no fue su prioridad. Fueron ingratos. La ingratitud es una característica natural de los seres humanos, porque hay la tendencia en cada uno de nosotros de olvidar los favores recibidos. David tenía muy presente esto también, y David se recordaba a sí mismo que tenía que ser agradecido. En el Salmo 103, versículos de 2 al 5, dice así: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que te sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Estas palabras las tenía también David firme, porque él sabía y se recordaba él mismo que no podía dejar de agradecerle al Señor lo que el Señor había hecho en su vida. Hoy a ti el Señor te recuerda lo mismo, y hoy, amigo y hermano, te invito a que, así como a este hombre un día que aparece ante el Señor a darle gracias, debemos de tomar en cuenta que el ser ingrato con los hombres es lamentable, pero no agradecer a Dios por los beneficios que recibimos es algo mucho peor.
9 de cada 10 de nosotros olvidamos a veces lo que Dios ha hecho. Así concluyo diciéndote que el poner pretextos para no venir a Dios, para no buscarle, para no servirle, a pesar de lo bueno que Él ha sido, así como fue el caso de estos 9 leprosos, hoy quiero decirte que el leproso de Samaria volvió por una sola razón. Este hombre tuvo un corazón agradecido con el Señor. Al ver que había sido librado de la enfermedad, librado de la muerte, rescatado del dolor y de la soledad, el que le haya restituido su vida y su familia, él se acordó que esto que había pasado en él, este cambio, esta transformación en su vida, era algo que era invaluable, no había manera de cómo pagar. Entonces regresa al Señor, se postra ante el Señor y le agradece, glorificando su nombre. Esta mañana yo quiero hacer un llamado a ti que me escuchas. Si eres como alguno de estos 10 leprosos que sientes hoy la necesidad de ser sanado, hoy quiero decirte que el Señor está aquí y Él quiere hacerlo. No importa qué tan grave o qué tanto tiempo tenga esta enfermedad en ti. Si eres uno de los 9 e incluso que por alguna razón fuiste sanado y vives una vida indiferente a las cosas de Dios, te has alejado de Dios, pero hoy reconoces que todo lo que eres y todo lo que tienes se lo debes a Él, estás a tiempo, hermano, que me escuches. Para ti que vives en una situación de tristeza, de soledad y de abandono, que en alguna razón la culpa te ha marcado, yo hoy mi oración es porque en esta hora nuestro Señor te haga sensible al dolor de la causa del pecado y reconozcas que solamente Él puede sanarte y perdonarte, así como al leproso de Samaria. Oro para que decidas venir a Él y restaure el Señor tu vida. Mi mayor deseo en esta mañana es que Dios te bendiga.